Bienvenidos compañeros. En esta sesión vamos a estudiar de manera muy sintética los postulados filosóficos de dos representantes de la filosofía medieval y evidentemente de la filosofía cristiana, que son San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Estos dos filósofos adquieren relevancia no solo porque van a ser los dos pensadores más influyentes en el pensamiento medieval europeo, que además en ese momento estaba dominado por una percepción teológica de la comprensión del universo, sino que también son la continuidad, por un lado, de la filosofía de Platón y por el otro lado de la filosofía de Aristóteles. Primero que todo, hay que entender que el cristianismo, en un primer momento, forma parte del grupo de sectas judías que para la época de la ocupación romana estaban vigentes en el territorio de la provincia de Judea. Sin embargo, las comunidades judías ya en el siglo I comienzan a diferenciarse e incluso a tener una relación a veces conflictiva con el resto de los grupos judíos, porque, y sobre todo a partir de la prédica de San Pablo, de Saulo de Tarso, van transformando la noción original del mesianismo. Es decir, para el judaísmo tradicional, el Mesías, hasta el día de hoy, sigue siendo un personaje que el pueblo de Israel está esperando, porque será el líder que encabece la gran transformación del mundo para el pueblo judío y a través del pueblo judío, pero que en ningún momento es un ser divino. El Mesías es un mensajero de Dios, será el más grande de los profetas judíos, pero no tiene un grado de divinidad. Y además, insisto, está enviado de manera específica al pueblo de Israel. En el cristianismo esta visión cambia, y al considerar a Jesús como el Mesías esperado, tiene la notable diferencia de que es un Mesías para toda la humanidad. De manera que el etíope, el egipcio, el sirio, el árabe, el griego, el romano, que habitaban el imperio en ese momento, podían acceder a la salvación universal a través de Jesús, ¿no?, que era el Mesías para la humanidad. Pero además este era un Mesías, de acuerdo a como lo describían las cartas paulinas, que era divino. Era la encarnación de ese logos que había planteado Filón de Alejandría, ¿no?, ese verbo, un verbo divino, es decir, una expresión de Dios, era un ser divino enviado a los hombres a vivir como hombre para la salvación de los hombres. Esta idea, insisto, era bastante difícil de aceptar por las comunidades judías. A lo largo de todas las cartas de San Pablo vemos ese rechazo a aceptar esta versión, pero en cambio para los romanos, para los demás habitantes del imperio, esto era una visión muy atractiva. De manera que para el siglo III después de Cristo, el cristianismo ya se ha extendido por todo el territorio mediterráneo, tiene comunidades muy fuertes, a pesar de que sigue compitiendo con el viejo paganismo, con religiones como las de los misterios de Isis, el culto de Mitra o el maniqueísmo, e incluso con una especie de contraofensiva de la filosofía clásica, de la filosofía pagana, que está encabezada por el neoplatonismo. Además de la competencia y a veces enfrentamiento que tenía el cristianismo con los cultos de misterio, con la religión antigua, la religión del paganismo antiguo, incluso con las escuelas filosóficas éticas, como el estoicismo o el epicureísmo, que venían del mundo helenístico. Además de toda esta competencia ideológica que enfrentaba el cristianismo para los primeros siglos de su existencia, existía también una serie de divisiones entre las distintas corrientes cristianas. El cristianismo de aquel entonces se encontraba dividido entre distintas interpretaciones
que proponían cada una su forma específica de comprensión del tema de Dios, de la naturaleza divina o humana de Cristo, el problema de la resurrección. Incluso se planteaban temas como la reencarnación o la intervención de conceptos que venían del mundo griego, como el demiurgo, esto en los grupos gnósticos, por ejemplo, e incluso el papel de las mujeres en las congregaciones. Para el momento en el que nos estamos refiriendo, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, era aún muy incipiente, se limitaba prácticamente su influencia al entorno de la Europa occidental, cercana a la península itálica, mientras que había grupos, por ejemplo, entre los pueblos bárbaros, grupos como el arrianismo, ¿no?, que era una versión del cristianismo muy parecido a lo que es actualmente la creencia de los testigos de Jehová, que era prácticamente mayoritario entre estos pueblos bárbaros. Es decir, el catolicismo romano era solamente uno de muchos cristianismos que existían para aquel momento. Es en este contexto en el que aparece la figura de San Agustín de Hipona. San Agustín nace en una familia que llamaríamos mixta. Su padre practica el viejo paganismo romano, muy influido por la religión del norte de África, las religiones locales, mientras que su madre, Santa Mónica, practica el catolicismo romano. San Agustín en su juventud se afilia a otras corrientes religiosas. A los 20 años él se vuelve maniqueo. Esta es una religión que él va a practicar hasta aproximadamente los 39 años, pero también está muy expuesto al neoplatonismo, con las dos vertientes, la de Plotino, la de Jámblico, y también está muy influido por el pensamiento estoico. De hecho, pues es un autor estoico el que lo lleva justamente a interesarse por la filosofía. San Agustín tiene una vida bastante mundana en su juventud, como muchos filósofos, como lo hemos visto a lo largo de este curso, e incluso él lo dice un poco a modo de broma, que le pide a Dios que le conceda la castidad. Le dice, pero ahorita no, espérame un poquito, ¿no? Le dice, concédeme la castidad, pero en otro momento. A pesar de llevar esta vida bastante mundana, su madre, Santa Mónica, logra su conversión al catolicismo romano, y San Agustín decide tomar votos, ¿no? Es decir, integrarse al clero de la Iglesia Católica. Esto alarma a su papá, que trata por todos los medios de disuadirlo, lo convence o trata de convencerlo más bien de que se case, le consigue una novia, pero pues finalmente la rechaza. San Agustín, por lo tanto, se va a dedicar a la filosofía, ya que, de acuerdo a lo que había leído en los filósofos estoicos, esta era la vía para encontrar la felicidad. En la obra de San Agustín podemos encontrar entonces las preocupaciones centrales de este filósofo, que tienen que ver claramente con sus propias preocupaciones como hombre de fe, es decir, como un creyente cristiano, católico, que busca dar respuestas a los constantes cuestionamientos que, insisto, para este momento todavía se le plantean al cristianismo, ya que no es una fuerza mayoritaria o con el poder que va a tener en el siguiente periodo de la Edad Media, en el que es la única forma de pensamiento. Para la época de San Agustín existen y tienen mucha autoridad todavía los autores griegos clásicos, y por supuesto están las herejías, los obispos que se habían separado del dogma establecido en Roma, establecido en el Concilio de Nicea, y cada uno proponía una interpretación particular de los temas de la religión. San Agustín ve entonces en la filosofía un instrumento para poder dar respuesta a estos cuestionamientos. Uno de los primeros temas a los que se va a referir San Agustín es a combatir el escepticismo. Vamos a recordar un poco que los escépticos proponen que nunca podemos llegar
a la verdad absoluta, es decir, no hay verdades absolutas, cada individuo mantiene como fragmentos de la verdad, existen incluso numerosas verdades, y como existen numerosas verdades, entonces esto niega la posibilidad de que exista una verdad absoluta. San Agustín ya desde este momento resuelve, como previamente habían propuesto Sócrates y Platón, que cuando los escépticos afirman que no hay verdades absolutas, ello por sí mismo constituye una afirmación absoluta de la verdad, con lo cual queda invalidada su percepción de una verdad fragmentada o a la cual no podemos llegar nunca. Influido por Platón, San Agustín propone que la verdad no se puede lograr a través de la percepción del exterior, es decir, si el ser humano busca la verdad fuera de sí mismo, no la va a encontrar. La única verdad indiscutible para San Agustín es la existencia de Dios, es Dios. Entonces el ser humano tiene que buscar a Dios, pero no lo va a encontrar afuera, no lo va a poder ver con sus ojos, no lo va a poder escuchar. ¿Dónde puede encontrar el hombre a Dios? Se pregunta San Agustín, dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el alma, y el alma, y esto es de clara influencia platónica, para San Agustín tiene una naturaleza divina. Por lo tanto, cuando el hombre hace una introspección y busca dentro de sí las respuestas a los cuestionamientos que se hace, de esa manera su alma entra en contacto con las verdades absolutas que se encuentran en Dios. Para San Agustín, los modelos de todas las cosas estaban en la mente divina, en la mente de Dios, antes de que comenzara a crear. Posteriormente, cuando crea, esos modelos, esos pensamientos que habitaban previamente en la mente de Dios, se vuelven realidades. Es decir, San Agustín, va a fusionar en una misma idea esta noción del bien supremo de Platón y la idea del demiurgo como transformador del caos en orden. Otro gran debate del cual se va a ocupar San Agustín es el que se refiere al tema de la razón y la fe. Los padres de la Iglesia anteriores a San Agustín habían rechazado de plano, la mayoría de ellos, y ese es el caso de Tertuliano, por ejemplo, cualquier interferencia de la filosofía griega, del método dialéctico o del logos griego en la fe cristiana. Tertuliano había sido muy claro. Jerusalén y Atenas no tenían nada en común. Platón y Moisés no tienen nada en común. Por lo tanto, el cristiano tenía que alejarse de cualquier tipo de razonamiento sistematizado al estilo griego. Credo quia imposible, decía Tertuliano. Creo porque es imposible. Credo quia absurdum, ¿no? Creo porque es absurdo. Para San Agustín no se puede seguir por esta vía negacionista de la razón. Para San Agustín la razón tiene un papel importante y un papel central en la fe. Se necesita la razón para alimentar la fe. Sin razón no existe la fe. Sin embargo, en una escala de validez, para San Agustín de Hipona, evidentemente, es la fe el tipo de pensamiento que debe guiar cualquier tipo de razonamiento. Él lo propone de la siguiente manera: credo ut intelligam, intelligam ut credam, es decir, creer para conocer, para comprender, comprender para creer. Al final de cuentas, en San Agustín, a pesar de que no hay contradicción específica entre la fe y la razón, la fe siempre tendrá que ser superior a la razón. También propone San Agustín una teoría del conocimiento. Antes que Descartes, ya San Agustín nos propone una solución para negar el escepticismo, ¿verdad? Otra vez volvemos a la idea de que los escépticos asumían que nunca podemos llegar a un conocimiento absoluto de las cosas, porque yo puedo pensar algo equivocado, es lo que dicen los escépticos. Es ahí donde San Agustín dice, eso es lo que me demuestra que sí puedo llegar a un conocimiento. Si yo fallo, si yo me equivoco, entonces eso demuestra que hay algo verdadero.
mi error demuestra la verdad de otra cosa. Él lo sintetiza en la frase si fallor sum, si me equivoco soy, si me equivoco existo, y al mismo tiempo existe aquella verdad a la que mi error no me permitió llegar. Siguiendo con su teoría del conocimiento, San Agustín reconoce que nuestros pensamientos son producto de nuestras sensaciones, es decir, una sensación en mí produce lo que él denomina un juicio de razón. Este juicio de razón puede producir conocimientos sobre el exterior de mí o sobre mi interior. Si produce conocimientos sobre mi exterior, se denomina ciencia, pero si produce conocimientos interiores, a esto lo llamamos sabiduría. Obviamente, para San Agustín de Hipona, la introspección, el conocimiento de mí mismo y la sabiduría son superiores a cualquier ciencia que se pueda obtener de la naturaleza. Este tipo de pensamiento agustiniano va a dominar durante la mayor parte de la Edad Media, y por eso se va a rechazar el pensamiento científico, ya que lo que importaba era el conocimiento del alma, el conocimiento de Dios y la salvación del hombre. De acuerdo con San Agustín, tenemos tres certezas. La primera certeza es que existimos. Al darnos cuenta que existimos, también nos percatamos de que estamos vivos. Y al estar vivos, nos damos cuenta de que conocemos. Este conocimiento de las dos realidades anteriores, existir y estar vivo, son la forma de pensamiento supremo que nos ayudan a entender que el conocimiento solamente es posible porque tenemos alma, y que esta alma solamente puede proceder de una fuente eterna que es Dios, que es la verdad suprema, que es el gran creador. Por lo tanto, a través del conocimiento de mi alma, puedo conocer a Dios. Estas tres certezas que para San Agustín llegan a través de un proceso interior son la manera que tiene el hombre de darse cuenta que Dios le tiene reservada una serie de verdades para lograr su propia salvación. Una de las obras más importantes del pensamiento agustiniano es este libro que se llama La ciudad de Dios. En esta obra, San Agustín hace toda una argumentación para demostrarnos cómo cada episodio de la historia humana, de la historia sagrada, no es más que una demostración de cómo la voluntad divina se expresa en la historia del hombre, con un único fin, que es el llegar justamente a la creación de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra de las que se habla en el Apocalipsis de San Juan. Se llama la ciudad de Dios porque él plantea que al inicio de la historia humana se crearon dos ciudades, específicamente en el momento en que Caín mata a Abel, ¿sí? El alma de Abel, el primer hombre justo, se va al cielo a fundar la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios lo único que existe es el bien, lo único que existe es la justicia, la pureza. Todas las virtudes divinas y santas se encuentran en la ciudad de Dios. Caín, en el momento en que mata a su hermano, funda la ciudad de los hombres. ¿Cuál es la ciudad de los hombres o ciudad terrena? Bueno, pues este mundo en el que vivimos. En este mundo en el que vivimos hay muerte, hay engaño, hay violencia, hay vicio, hay pecado. Y esta ciudad, esta ciudad terrena o ciudad de los hombres es incompatible con la ciudad de Dios, aquella donde está Abel, ¿verdad? El único que está en la ciudad, en este momento, dice San Agustín, en este momento el único que está en la ciudad de Dios es Abel. Pero Dios quiere que todos vayamos, o al menos la mayoría de nosotros, vayamos a la ciudad de Dios. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay un puente entre las dos ciudades, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no pertenece a la ciudad de Dios, esto lo deja muy claro San Agustín, porque también dentro de la Iglesia hay personas malas. Pero es un puente que conecta las dos ciudades, es decir, es una vía con la cual el creyente puede llegar a la ciudad de Dios.
El siguiente filósofo que estudiaremos es Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico o doctor de la humanidad, como lo ha llamado la Iglesia Católica, que va a desarrollar su obra durante el siglo XIII, que es quizás el siglo del máximo esplendor de la cultura medieval. Es la época en la que surgen los burgos en Europa Occidental, es la época en que aparece el arte gótico, las cruzadas logran poner en contacto al occidente latino con Bizancio, ¿verdad? Con lo que quedaba del Imperio Romano en Oriente, y de manera muy específica con el Islam. Estas grandes corrientes de pensamiento provocan un florecimiento en la Europa medieval, del cual también Santo Tomás de Aquino de alguna manera es un producto, ya que el estudio de las obras de Aristóteles que se estaba dando entre los bizantinos y entre los musulmanes y judíos va a influir definitivamente en la obra de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino pertenece a una familia acomodada que en un primer instante se opone a su decisión de integrarse a la Iglesia Católica, específicamente de integrarse a la Orden de los Dominicos. Sin embargo, bueno, Santo Tomás persiste en su decisión y termina, además de ser miembro de la Orden Dominica, termina estudiando y posteriormente enseñando en la Universidad de París, que es donde entra en contacto justamente con este pensamiento de tipo aristotélico. Recordemos que para Aristóteles el logos, la razón, el pensamiento, es uno de los conceptos centrales en su obra. Es por ello que para Santo Tomás de Aquino también el tema de la razón va a constituir uno de los conceptos que van a captar inmediatamente su atención, específicamente en su relación con el concepto de la fe, tal como lo habíamos visto en San Agustín. Para Santo Tomás de Aquino no existe una oposición o una exclusión entre fe y razón. Lo que él dice es que son saberes que se ocupan de realidades diferentes. La razón se ocupa de la experiencia del mundo natural, mientras que la fe se ocupa del mundo sobrenatural, específicamente de Dios y del alma. Por lo tanto, como cada uno de estas formas de pensamiento tiene su campo muy bien delimitado, no hay por qué concebirlos como algo opuesto. No obstante, Santo Tomás también dice: cuando la fe y la razón entren en contradicción, la fe siempre tiene la razón. Es decir, la fe siempre va a ser superior a la razón en un conflicto, y en esto repite la misma idea de San Agustín. Uno de los temas en debate en aquellos años era el tema de los universales. Los universales son los mismos conceptos que previamente Platón había denominado como las ideas. Existía, por lo tanto, una división de criterios. Aquellos que seguían la línea de Platón asumían que los universales existían por sí mismos, mientras que para San Agustín y para todo el grupo de aristotélicos, los universales solamente existen cuando el espíritu humano accede a ellos a partir de la abstracción, pero más que acceder, los construye. Es decir, los universales son producto de la abstracción humana, tal y como lo había planteado Aristóteles. No existen por sí mismos. En Santo Tomás de Aquino, por lo tanto, la esencia no es igual a existencia, ¿no? La esencia que podemos captar en un concepto no significa que ese concepto exista independientemente del ser que lo está pensando. Quizás las obras de mayor importancia en la obra de Santo Tomás de Aquino son las sumas. Tenemos la Summa contra Gentiles y la Summa Teológica. Son grandes compendios de argumentos, de razonamientos de Santo Tomás que le son encargados por el Papa con el objetivo de tener un cuerpo intelectual con el cual, por una parte, hacer frente a los planteamientos de los musulmanes o de los paganos, ¿verdad? El Papa se había planteado la necesidad de evangelizar a todo el mundo,
una evangelización universal, pero esta evangelización tenía que estar sustentada por argumentos, y el mejor argumentador para ese momento era Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica encontramos las 5 vías de la existencia de Dios, que están tomadas en gran medida de los argumentos que había dado previamente Aristóteles para definir al motor inmóvil. Por eso muchos de estos conceptos nos van a ser bastante familiares. Vamos a ver entonces las 5 vías a través de las cuales Santo Tomás de Aquino propone que podemos llegar a la certeza de que Dios existe. Son las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La primera vía nos dice que en el universo las cosas cambian, es decir, existe el cambio es mutación, la mutación es movimiento. Entonces, esto implica que todas las cosas son movidas por otras. En esto ya estamos recordando mucho a Aristóteles. La segunda vía que nos propone Santo Tomás de Aquino es reconocer que en el mundo hay causas eficientes. Recordemos un poco esta noción de causa eficiente en Aristóteles, en la cual, por un ejemplo, la causa eficiente de cada uno de nosotros son nuestros padres. La causa eficiente del pan es el panadero. La causa eficiente del reloj es el relojero. Es decir, en todo el universo lo que encontramos son causas eficientes de las cosas. Entonces debe haber una primera causa eficiente que no fue causada por nada, y esa causa solamente puede ser Dios. La tercera vía de Santo Tomás, para demostrar la existencia de Dios, tiene que ver con que hay seres contingentes. Es decir, hay seres contingentes, significa que pueden ser o pueden no ser, como los accidentes de la sustancia en Aristóteles. Si, por ejemplo, así como en la película de Volver al Futuro, ¿se acuerdan que los papás del protagonista, si no se hubieran besado, él no hubiera existido? El protagonista de Volver al Futuro es un ser contingente, porque pudo haber existido, pero pudo no haberlo hecho, ¿verdad? Porque la mamá se hubiera enamorado de alguien más, del buleador, en fin. Entonces, el que haya seres contingentes, dice Santo Tomás de Aquino, nos demuestra que debe haber un gran ser necesario. Es decir, de lo contingente no puede existir si no existe también lo necesario. Y el único ser necesario que exista por sí mismo, que no necesite de otros para existir, es Dios. La cuarta vía para demostrar la existencia de Dios nos la da Santo Tomás de Aquino a partir de un argumento que ya hemos visto en Platón, que es el de los niveles de perfección de los seres. Es decir, hay seres más imperfectos y hay seres más perfectos. En una escala de perfecciones debe haber algo más perfecto que todo, y ese ser más perfecto que todos los demás por fuerza tiene que ser Dios. Finalmente tenemos la quinta vía, y la quinta vía es un argumento que también se encuentra en Aristóteles, que es el del orden en el universo. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, dice Santo Tomás de Aquino, lo que vemos es una regularidad, un orden. Las flores siempre florecen en primavera, las aves siempre emigran al sur en invierno, los embarazos siempre duran 9 meses, las estrellas siempre pasan por el mismo lugar, y esto nos indica precisamente que hay un gran orden en el cosmos, hay un orden universal. Si hay un orden, dice Santo Tomás, debe haber un ordenador, y ese gran ordenador del universo no puede ser otro sino Dios. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Les pido por favor que revisen sus enlaces y los documentos adjuntos en el aula escolar para que podamos llevar a cabo la actividad que se solicita. Muchas gracias por su atención, muchachos, y nos vemos en la sesión en vivo. Gracias.